Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas. Quizá no estés tan solo como crees. Durante generaciones, los choferes que recorren las carreteras rurales de Veracruz han compartido historias sobre una mujer vestida de blanco que aparece en los caminos solitarios después de medianoche. No es leyenda urbana ni invención reciente. Es un fenómeno documentado en testimonios que se remontan décadas atrás, contados por personas de diferentes pueblos que nunca se han conocido entre sí, pero que describen exactamente lo mismo. Una figura femenina parada al lado del camino, vestida completamente de blanco con un velo que cubre su rostro, que levanta la mano pidiendo que se detengan. Y aquellos que cometen el error de detenerse, descubren que hay encuentros de los que uno nunca se recupera completamente. Mi abuelo era chofer de autobús en las rutas rurales entre Xalapa y los pueblos pequeños de la región. Durante más de 30 años manejó esos caminos y siempre me advirtió que si alguna vez veía a una mujer de blanco en la carretera de noche, jamás me detuviera. No importaba si parecía necesitar ayuda. No importaba si mi conciencia me decía que debía parar. Simplemente debía seguir manejando como si no la hubiera visto. Me lo dijo tantas veces que grabó esa advertencia en lo más profundo de mi memoria. Pero como muchas advertencias que nos dan cuando somos jóvenes, no la tomé completamente en serio hasta que fue demasiado tarde. Yo también me dediqué a manejar. No autobuses como mi abuelo, sino camiones de carga. Transporto mercancía entre ciudades, muchas veces por carreteras secundarias y caminos rurales, porque los peajes de las autopistas son caros y los clientes prefieren que ahorre costos. He manejado de noche más veces de las que puedo contar, por caminos solitarios donde no ves otro vehículo durante horas. Y durante años, nunca vi nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche de noviembre cuando todo cambió, cuando me encontré con ella en un tramo oscuro de carretera, y cuando tomé la decisión que arruinaría mi vida para siempre. Mi nombre es Rafael Domínguez Herrera, tengo 42 años y soy de Córdoba, Veracruz. He sido chofer profesional durante 20 años y siempre me enorgullecí de conocer cada carretera, cada curva, cada tramo peligroso de mi región. Pero después de lo que pasó hace un año, después de lo que vi y lo que hice, ya no puedo manejar de noche, ya no puedo estar solo en carreteras oscuras, y ya no puedo cerrar los ojos sin verla parada ahí, con su vestido blanco brillando en la oscuridad, esperándome. Todo sucedió el 12 de noviembre del 2023. Yo tenía un trabajo transportando equipo agrícola desde Córdoba hasta un pueblo pequeño cerca de Huatusco. La entrega tenía que ser temprano en la mañana del día 13, así que decidí manejar de noche para llegar con tiempo. Salí de Córdoba cerca de las 11 de la noche con mi camión cargado. La ruta que tomé era una carretera estatal secundaria que serpentea por las montañas. Es más corta que la autopista, pero mucho más lenta por todas las curvas. Durante el día es pintoresca, con vistas de cafetales y bosques. De noche es otra cosa. Oscura, solitaria, con tramos donde no hay casas ni ninguna luz excepto tus propios faros. Las primeras 2 horas de manejo fueron normales. Pasé por algunos pueblos pequeños, vi algunos carros ocasionales, hice mis paradas habituales para verificar la carga. El clima estaba fresco y había neblina en las partes altas de la montaña, lo cual era típico para noviembre. Cerca de la 1 de la mañana entré en un tramo particularmente solitario de la carretera. Era una sección de unos 20 kilómetros sin pueblos, solo bosque denso a ambos lados. La neblina aquí era más espesa, reduciendo la visibilidad a unos 30 metros. Tuve que reducir la velocidad y prender las luces antiniebla. Llevaba como 10 minutos en ese tramo cuando la vi por primera vez. Una figura al lado del camino, del lado derecho. Estaba parada completamente inmóvil, con lo que parecía ser un vestido o una bata larga de color claro. Tenía un brazo levantado, con la mano extendida en el gesto universal de pedir aventón. Mi primer pensamiento fue preocupación. ¿Qué hacía alguien solo en este tramo de carretera a esta hora? Pero entonces recordé las advertencias de mi abuelo. La mujer de blanco.
no detenerse. Mantuve mi velocidad constante y seguí adelante. Cuando pasé junto a la figura, giré la cabeza para mirarla mejor. Era definitivamente una mujer vestida completamente de blanco. El vestido era largo, llegándole hasta los tobillos. Llevaba algo en la cabeza, como un velo que le cubría el rostro. No pude ver sus rasgos, solo la forma de su cuerpo y ese brazo levantado, inmóvil como una estatua. Seguí manejando, diciéndome que había hecho lo correcto. Probablemente era alguien con problemas, pero detenerme en un lugar tan solitario era peligroso. Podía ser una trampa. La gente usaba todo tipo de trucos para asaltar a choferes solitarios, pero algo me molestaba: la forma en que estaba parada, tan perfectamente quieta, y su ropa. ¿Quién usa un vestido blanco largo para caminar por la carretera de noche? No tenía sentido. 5 minutos después llegué a una curva cerrada. Reduje velocidad para tomarla con cuidado, y cuando salí de la curva, casi freno de golpe por la sorpresa. Ahí estaba otra vez, la misma figura, del mismo lado de la carretera, parada en exactamente la misma posición, con el brazo levantado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no era posible. No había forma de que hubiera llegado hasta aquí. Yo había estado manejando durante 5 minutos a 50 kilómetros por hora. Eso eran más de 4 kilómetros. Nadie podía correr esa distancia en ese tiempo por un camino lleno de curvas, a menos que hubiera 2 personas vestidas igual. Tal vez era algún tipo de broma o protesta. Pero ¿quién haría eso a la 1 de la mañana en una carretera desierta? Pasé junto a la figura otra vez, esta vez mirándola más cuidadosamente. Se veía exactamente igual a la primera. Mismo vestido blanco largo, mismo velo, misma postura inmóvil. No se movió cuando pasé. No giró la cabeza. Solo permaneció ahí como una estatua. Aceleré un poco, sintiendo incomodidad creciente. Algo no estaba bien. Revisé mi espejo retrovisor, pero la figura ya había desaparecido en la neblina detrás de mí. 10 minutos después, en otro tramo recto de la carretera, la vi otra vez. Esta vez estaba más cerca del camino, casi en el borde del pavimento. Y esta vez, cuando me acerqué, dio un paso hacia adelante, hacia la carretera, directamente en mi camino. Tuve que frenar bruscamente. El camión protestó, las llantas chirriando sobre el pavimento húmedo. Me detuve a unos 5 metros de la figura. Ahora estaba directamente enfrente de mí, iluminada por completo por mis faros. Podía verla con claridad. El vestido era de un blanco brillante que parecía brillar con luz propia. Era largo y antiguo en estilo, como un vestido de novia de hace décadas. El velo era de encaje blanco, cubriéndole completamente el rostro. Sus manos eran pálidas, casi transparentes, y no se movía. Ni siquiera parecía respirar. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. Yo en la cabina del camión, ella parada en medio de la carretera. Mi mente corría pensando qué hacer. Si trataba de rodearla, tendría que salirme del pavimento y el camino aquí tenía una zanja a cada lado. Si retrocedía, ¿qué? Manejar de regreso 20 kilómetros. Toqué el claxon. Un bocinazo largo que rompió el silencio de la noche. La figura no reaccionó. No se movió ni un centímetro. Toqué el claxon otra vez. Nada. Era como si fuera sorda o simplemente no le importara. Mi frustración superó mi nerviosismo. Abrí la puerta de la cabina y bajé del camión. «Oiga», grité. «Necesito pasar. No puede estar parada en medio de la carretera». Mi voz sonaba extraña en el silencio. Incluso los sonidos normales de la noche, los grillos y otros insectos, estaban ausentes. Solo había silencio y neblina. La figura no respondió. Caminé hacia adelante unos pasos. «Señora, muévase, por favor». Cuando estaba a unos 3 metros de ella, se movió, pero no para quitarse del camino. Levantó una mano lentamente, con el dedo índice extendido, señalando directamente hacia mí, y entonces habló. Su voz era extraña, como varias voces superpuestas hablando al mismo tiempo. Algunas más agudas, otras más graves, todas diciendo las mismas palabras. «Ayúdame». Sentí un frío recorrerme la espalda.
¿Ayudarla con qué? Llévame. ¿A dónde? A casa, llévame a casa. Su dedo seguía señalándome, sin temblar, perfectamente inmóvil. Y entonces empezó a caminar, hacia mí, pasos lentos y deliberados. Retrocedí instintivamente. Está bien, ¿dónde vive? ¿A qué pueblo necesita ir? Pero ella no respondió. Solo seguía caminando hacia mí con esos pasos lentos, y mientras caminaba, algo sobre ella cambiaba. La neblina alrededor se hacía más espesa, el aire se volvía más frío, y podía jurar que el suelo bajo sus pies brillaba tenuemente, como si dejara huellas luminosas. «Quédese ahí», dije, mi voz subiendo de tono. «No se acerque más», pero no se detuvo. Llegó hasta donde yo estaba y extendió su mano hacia mí. Una mano blanca como el papel, con dedos largos que terminaban en uñas igual de pálidas. No sé por qué lo hice. Tal vez fue compasión mal dirigida. Tal vez fue la educación que me dieron de siempre ayudar a quien lo necesite. O tal vez fue algo más. Algo que ella proyectaba. Una compulsión que no pude resistir. Tomé su mano. Estaba fría. Tan fría que dolía tocarla. Era como meter la mano en agua helada. Pero no la solté. En cambio, la guié de regreso hacia el camión. «Está bien», dije, tratando de sonar calmado aunque mi corazón latía como tambor. «La voy a llevar, súbase». Abrí la puerta del lado del pasajero y la ayudé a subir. Fue extraño. No pesaba casi nada, como si fuera hueca por dentro. Y mientras la tocaba, esa sensación de frío se extendía por mi brazo, subiendo hacia mi hombro. Una vez que estuvo sentada, cerré la puerta y caminé rápido alrededor del camión hacia mi lado. Subí, cerré mi puerta y miré hacia mi pasajera. Ella estaba sentada completamente quieta, con las manos sobre su regazo mirando hacia adelante. El velo seguía cubriendo su rostro. No podía ver nada debajo de él, solo sombras. «¿A dónde la llevo?», pregunté. «Adelante», fue todo lo que dijo. Esa voz extraña de múltiples tonos. Puse el camión en marcha y empecé a manejar. Cada pocos segundos miraba hacia mi pasajera. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, como una estatua de cera. El aire dentro de la cabina se había vuelto helado. Podía ver mi aliento formando nubes. Prendí la calefacción, pero no hizo diferencia. El frío parecía emanar de ella, llenando todo el espacio. «¿Cómo se llama?», pregunté, tratando de hacer conversación para calmar mis nervios. No respondió inmediatamente. Luego, después de un silencio largo, «Ya no me acuerdo». «¿No se acuerda de su nombre?». «Hace mucho tiempo, demasiado tiempo». «¿Qué pasó? ¿Por qué estaba en la carretera?». Otra pausa larga. «Esperando, siempre esperando a alguien que me lleve a casa». «¿Y dónde es su casa?». «No lo sé, solo sé que tengo que llegar ahí». La conversación no tenía sentido, pero nada de esta situación tenía sentido. Seguí manejando, esperando que en algún momento me dijera que parara, que habíamos llegado. Pero solo decía «adelante» cada vez que preguntaba. Pasaron 20 minutos, luego 30. La neblina se hacía más espesa. Empecé a reconocer que estábamos llegando a zonas que conocía. Pronto estaríamos cerca de Huatusco. «¿Vive en Huatusco?», pregunté. «No sé ese nombre». «¿El pueblo que viene después es ahí?». «Tal vez, no estoy segura». Y entonces, sin ninguna advertencia, giró su cabeza hacia mí. Por primera vez desde que subió, me miró directamente, o al menos giró su rostro cubierto en mi dirección. «¿Tienes miedo?», preguntó con esa voz múltiple. «Un poco», admití. «Esto es muy extraño». «Deberías tener más miedo», dijo. «Mucho más». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, levantó sus manos hacia su rostro. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a levantar el velo. «No», dije rápido, «no tiene que hacer eso». Pero no se detuvo. Sus dedos agarraron el borde del encaje y lo levantaron. Y vi lo que había debajo. No era un rostro. O sí lo era, pero roto, distorsionado. La piel era blanca como papel, estirada tan ajustada sobre los huesos que parecía a punto de romperse. Los ojos eran cuencas vacías, completamente negras sin ningún blanco visible. La boca estaba abierta en una expresión congelada de agonía, mostrando dientes que parecían demasiado largos. Pero lo peor era que no era estático. El rostro se movía, se retorcía,
como si múltiples caras estuvieran tratando de emerger de la misma superficie. Una expresión de dolor daba paso a una de rabia, luego a una de tristeza, luego a otra de hambre. Todo fluyendo continuamente, nunca asentándose en una sola forma. Grité. No pude evitarlo. Giré el volante bruscamente por la sorpresa y el camión se desvió hacia la orilla del camino. Pisé el freno pero demasiado tarde. El lado derecho del camión se fue a la zanja poco profunda junto al camino. El impacto no fue fuerte, pero el camión se inclinó peligrosamente. Cosas en la parte trasera se deslizaron y golpearon contra las paredes. Yo salí disparado hacia adelante, pero el cinturón de seguridad me detuvo. Cuando la sacudida terminó, miré hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío. La mujer de blanco había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, excepto que el asiento donde había estado sentada estaba cubierto de escarcha, como si hubiera sido expuesto a frío extremo, y en el parabrisas, en el interior del cristal, había palabras escritas en lo que parecía ser escarcha también, formando letras desiguales. Ahora me sigues tú. Me quedé paralizado en la cabina inclinada, mirando esas palabras heladas en el parabrisas. Ahora me sigues tú. El frío dentro del camión era tan intenso que mis dientes castañeteaban. Podía ver perfectamente mi aliento formando densas nubes blancas con cada exhalación. Tenía que salir de ahí. Tenía que sacar el camión de la zanja y llegar a un lugar con luz, con gente, con normalidad. Puse el camión en reversa y aceleré con cuidado. Las llantas giraron, buscando tracción en el borde fangoso de la zanja. Después de varios intentos angustiosos, el camión finalmente trepó de vuelta al pavimento. No esperé ni un segundo. Aceleré por la carretera, excediendo todos los límites de velocidad seguros para esas curvas. La neblina seguía espesa, pero ya no me importaba. Solo quería salir de ese tramo maldito de carretera. Las palabras en el parabrisas permanecieron ahí durante todo el camino, brillando con ese resplandor antinatural de escarcha. No se derretían a pesar de que la calefacción estaba al máximo. No se desvanecían sin importar cuánto tiempo pasara. Solo permanecían ahí, recordándome lo que había hecho, recordándome que había cometido el mismo error contra el que mi abuelo me había advertido toda mi vida. Llegué a Huatusco cuando amanecía. El cielo se había teñido de gris claro y las primeras luces del pueblo me dieron una sensación de alivio tan intensa que casi lloré. Me detuve en una gasolinera en las afueras del pueblo. Necesitaba café, necesitaba luz, necesitaba estar rodeado de personas normales haciendo cosas normales. Cuando bajé del camión, mis piernas apenas me sostenían. Temblaba, no sabía si por el frío o por el shock de lo que había vivido. Entré a la tienda de la gasolinera y el empleado, un joven de unos 20 años, me miró con preocupación. ¿Se encuentra bien, señor? Se ve muy pálido. Café, fue todo lo que pude decir. Dame el café más fuerte que tengas. Mientras esperaba, traté de procesar lo que había pasado. ¿Había sido real? Tenía que serlo. El asiento del pasajero todavía estaba cubierto de escarcha. Las palabras seguían en el parabrisas, y yo recordaba cada detalle con una claridad que ninguna alucinación o sueño podría tener. Recordaba el peso de su mano en la mía, el frío que emanaba de ella, y sobre todo, recordaba ese rostro retorciéndose bajo el velo. El empleado me trajo un café humeante. Lo tomé con manos temblorosas y bebí, dejando que el líquido caliente me quemara la garganta. El dolor era bienvenido. Me recordaba que estaba vivo, que esto era real. ¿Tuvo problemas en la carretera?, preguntó el empleado haciendo conversación casual. Dudé. ¿Cómo explicarle? ¿Le diría que recogía un fantasma que ahora me estaba siguiendo? Sonaría como un loco. Solo una noche difícil, dije finalmente. Mucha neblina. Ah, sí, anoche estuvo pesada. Yo no hubiera manejado por esas montañas con esa neblina. Hizo una pausa, luego añadió casualmente. Dicen que aparece más cuando hay neblina. Lo miré bruscamente. ¿Qué aparece? El joven pareció incómodo, como si hubiera dicho algo que no debía. Nada, solo historias que cuentan los viejitos. Tonterías, probablemente. ¿Qué historias?, suspiró.
Mi abuela siempre hablaba de una mujer de blanco que aparece en esa carretera. Dice que es el espíritu de una novia que murió hace como 100 años. Iba camino a su boda cuando hubo un accidente. La carreta en la que viajaba se volcó. Ella murió, pero su espíritu quedó atrapado todavía tratando de llegar a la iglesia. Siempre está buscando a alguien que la lleve. ¿Y qué pasa si alguien la recoge? Mi voz sonaba tensa. El empleado se encogió de hombros. Las historias varían. Algunos dicen que simplemente desaparece. Otros dicen que el chofer muere en un accidente poco después. Y otros, se detuvo. ¿Otros qué? Otros dicen que ella lo marca. Que ahora es parte de su búsqueda eterna. Que tiene que seguir buscándola, encontrándola, recogiéndola una y otra vez hasta que... No terminó la frase. ¿Hasta que qué? Hasta que muere. Y entonces su espíritu se une a los otros que están atrapados con ella. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Los otros? Es solo una historia, señor, no le haga caso. Son cosas que inventan para asustar a los niños. Pero yo sabía que no era solo una historia. Lo había visto, lo había vivido, y las palabras en mi parabrisas me decían que no había terminado. Terminé mi café y pagué. Antes de irme, el empleado me llamó. Señor, si es cierto que la vio, dicen que hay solo una forma de romper la maldición. ¿Cuál? Tiene que ayudarla a llegar a su destino real. No a donde ella cree que tiene que ir, sino a donde realmente necesita estar. Solo entonces podrá descansar y lo dejará ir. ¿Y dónde es eso? El empleado negó con la cabeza. Eso no lo sé, nadie lo sabe. Supongo que cada quien tiene que descubrirlo por sí mismo. Hice mi entrega en el pueblo cerca de Huatusco como estaba planeado. Actué normal, profesional, como si nada hubiera pasado. Pero todo el tiempo sentía que algo me observaba. Cada sombra parecía tener la forma de una mujer con vestido blanco. Cada reflejo en los cristales me hacía voltear bruscamente. Las palabras en el parabrisas se desvanecieron finalmente cuando salió el sol por completo. Pero su mensaje quedó grabado en mi mente tan claramente como si todavía estuvieran ahí. Regresé a Córdoba esa tarde, manejando por la autopista de Cuota esta vez. No iba a arriesgarme a pasar por esa carretera otra vez. Pero incluso en la autopista, con luz del día y tráfico normal, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Llegué a casa al atardecer. Mi esposa, Leticia, notó inmediatamente que algo me pasaba. ¿Qué tienes?, preguntó tocando mi frente. ¿Estás helado? ¿Te sientes mal? Estoy bien, mentí. Solo cansado, fue una noche larga. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Esas cuencas negras vacías. Esa boca congelada en agonía. Las múltiples expresiones fluyendo una tras otra. A las 3 de la mañana me levanté para tomar agua. Cuando pasé frente a la ventana de la sala me detuve en seco. Allá afuera, en la calle desierta bajo la luz de un farol, había una figura vestida de blanco, inmóvil, mirando hacia mi casa. Me acerqué a la ventana lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho. La figura no se movió, solo estaba ahí parada, como una estatua. No, susurré, no puede ser. Como si me hubiera escuchado, la figura levantó un brazo. El gesto universal, pidiendo aventón, pidiendo ayuda. Me alejé de la ventana, retrocediendo hacia el interior de la casa. Cuando volví a mirar minutos después, ella se había ido, pero sabía que regresaría. Las palabras en el parabrisas habían sido una promesa. Ahora me sigues tú, eso fue hace un año. 11 meses y 17 días para ser exactos. Y desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla de la que no puedo despertar. Ella aparece. No todas las noches, pero lo suficientemente seguido como para que nunca pueda bajar la guardia. A veces en la calle frente a mi casa. A veces cuando manejo durante el día, la veo parada a un lado de la carretera. Una vez la vi en el supermercado, parada en el pasillo, mirándome con ese velo blanco cubriendo su rostro destruido. Nadie más parece verla. Leticia dice que estoy paranoico, que necesito ver a un doctor. Mis amigos piensan que estoy teniendo un colapso nervioso, pero yo sé la verdad. Ella es real y me está siguiendo. Dejé de manejar de noche por completo.
Dejé mi trabajo de chofer de larga distancia y conseguí uno local que solo requiere entregas diurnas en la ciudad. Pero no importa, ella todavía aparece. He investigado todo lo que puedo sobre la leyenda. He hablado con ancianos en los pueblos. He buscado en archivos históricos. He visitado iglesias viejas preguntando por registros de bodas que nunca se completaron. Y encontré algo. En 1923, hace más de 100 años, una joven llamada Elena Contreras murió en un accidente de carretera. Iba camino a su boda en una carreta cuando los caballos se asustaron. La carreta volcó en una curva peligrosa. Elena murió instantáneamente, todavía vestida con su traje de novia. El lugar del accidente está a unos 5 kilómetros del punto donde yo la vi por primera vez. Su novio, un hombre llamado Roberto Méndez, la esperó en la iglesia toda la noche. Cuando supo lo que había pasado, quedó destrozado. Cuentan que esperó en esa iglesia durante 3 días seguidos, como si esperara que ella todavía apareciera. Luego simplemente desapareció. Nunca supieron qué pasó con él. La iglesia donde iban a casarse todavía existe. Es una capilla pequeña en un pueblo llamado San Marcos, a unos 30 kilómetros de donde recogí a la mujer de blanco. Está abandonada ahora, cerrada hace décadas, las ventanas tapiadas y la puerta sellada con cadenas oxidadas. El empleado de la gasolinera dijo que tenía que ayudarla a llegar a su destino real. ¿Es eso la iglesia? ¿Necesita llegar ahí para finalmente descansar en paz? Hace 3 semanas tomé una decisión. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viendo su figura en cada sombra, sintiendo su presencia fría siguiéndome a donde vaya. Tengo que terminar esto. Voy a regresar a esa carretera. Voy a esperarla. Y cuando aparezca voy a recogerla otra vez. Pero esta vez, voy a llevarla a esa iglesia. Voy a ayudarla a llegar a donde debió haber llegado hace 100 años. Tal vez eso la liberará. Tal vez me liberará a mí. O tal vez es exactamente lo que ella quiere. Tal vez es parte de su plan. Llevarme a ese lugar abandonado y maldito donde quién sabe qué me espera. Pero ya no me importa. Esta no es forma de vivir. Prefiero enfrentarla, terminar esto de una forma u otra, que seguir siendo perseguido por el resto de mi vida. Esta es mi historia. La he escrito y la he dejado con mi esposa en un sobre sellado, con instrucciones de abrirla solo si no regreso. Si estás leyendo esto, significa que fui a esa carretera y algo salió mal. Significa que ella ganó. Si eres chofer, si alguna vez manejas por las carreteras rurales de Veracruz de noche, recuerda esta advertencia que mi abuelo me dio y que yo ignoré. Si ves a una mujer vestida de blanco al lado del camino, no te detengas. No importa cuánto parezca necesitar ayuda. No importa qué te diga tu conciencia, porque hay encuentros de los que uno nunca se recupera. Hay deudas que no se pueden pagar, y hay maldiciones que no se pueden romper. La veo otra vez ahora, mientras escribo estas últimas líneas. Está afuera de mi ventana en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la luna. Su vestido blanco brilla con ese resplandor antinatural, y está señalando hacia la carretera, señalando hacia mi destino.